Marcos 2, del 13 hasta el versículo 22. El título del sermón en esta mañana es el siguiente: con Jesús todo es diferente. Vamos a orar y entonces leemos la palabra. Señor, te damos gracias por tu presencia. Gracias por la cruz. Gracias porque es en tu vida, en tu sacrificio, en tu muerte, en tu resurrección, que nosotros encontramos razón de ser. Gracias porque nos has redimido y hoy nos reunimos como tu pueblo gracias a tu sacrificio y a tu resurrección. Ayúdanos ahora para poder entender tu palabra, vivir tu palabra, ser animado por tu palabra, para la gloria y alabanza de tu nombre. En Cristo. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios en Marcos 2, del 13 al 22. Jesús salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos y le dijo: sígueme. Y levantándose lo siguió. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que lo seguían. Cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y vinieron y dijeron a Jesús: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les respondió: ¿acaso puede ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquel día. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo al encoger se tira de él, lo nuevo de lo viejo, y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y se pierden el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Meditando en este pasaje y haciendo una búsqueda, encontré el siguiente poema: cuando Cristo está con nosotros, todo cambia el corazón. Nos enseña a amarnos, a vivir con pasión. Cuando Cristo está con nosotros, todo se vuelve mejor, porque nos guía la esencia de una vida llena de amor. Nos llama, nos acompaña, a pesar de nuestro pesar. Es bálsamo de gracia que vale la pena abrazar. Su presencia nos ilumina, nos hace derecho a andar. Por medio de su palabra nos hace tranquilo estar. Qué bueno es tener al Santo, al Hijo de Dios, al Salvador, aquel que en nuestra vida nos cambia el corazón. Si algo en este pasaje resalta, es el hecho de que Jesús ha llegado, de que Él está con su pueblo, de que su presencia, su acompañamiento es una realidad en medio del pueblo de Dios, en medio de sus discípulos. Por eso creo que pensando en esto y dando el valor de que con Jesús todo es diferente, podemos llegar a una conclusión. La presencia de Cristo con su pueblo, hermanos, lo cambia todo. Quiero que usted tenga en mente eso. Quiero que al acostarte, al levantarte, te recuerdes que la presencia de Cristo con tu vida, en tu vida, con tu pueblo, con tus hermanos, lo cambia todo. ¿Pero qué es lo que cambia? Bueno, lo hemos dicho, todo. Pero sin embargo, en este pasaje quiero que entendamos
que Marcos nos deja ver al menos dos cosas que cambia Jesús con su presencia en el pueblo de Dios. Cambia la manera en la que vemos y tratamos a los demás. Cuando leemos los versículos del 13 al 17 podemos notar eso, que la presencia de Jesús en medio de los discípulos, en medio de su pueblo, cambia la manera en la que nos vemos y cambia la manera en la que tratamos a los demás. Hermanos, la manera en la que nosotros vemos el pecado en nuestra vida y la forma en la que nos relacionamos con los pecadores dice mucho acerca de nuestra actitud, de cómo nos percibimos al relacionarnos con otros. Pero aún más importante, la manera en la que vemos el pecado y la forma en la que nos relacionamos con los demás dice mucho acerca de nuestro entendimiento de Jesús, de su presencia, de la llegada de su reino. Marco en estos versículos, con el llamamiento de Leví y la comida que Jesús tiene con publicanos, con pecadores, con recaudadores de impuestos, muestra que la misión y la dimensión del reino de Jesús fue nada más y nada menos que llamar a pecadores. Llamar a pecadores, ¿a qué? A seguirle a Él, a vivir con Él, a disfrutar de Él. ¿Por qué lo sabemos? Porque automáticamente, aunque no dice que es para el arrepentimiento, algo que ya Marcos ha dejado claro, que Jesús es parte de su misión, proclamar el evangelio para arrepentimiento. Ahora vemos que un publicano, Leví, se levanta, lo sigue, pero después vemos que en su casa hay una multitud de publicanos también nombrados como pecadores, siguiendo a Jesús. Entendamos algo. Un publicano recaudador de impuestos era unas personas judías contratadas por Roma para asegurarse que los demás judíos pagasen los impuestos. Estos hombres eran considerados pecadores por los judíos, por sus coterráneos. Por eso es la expresión que Marcos deja ver de los escribas de los fariseos, a ellos decir, ¿por qué comen con los pecadores y con los publicanos? O con los recaudadores de impuestos. ¿Por qué están comiendo con ellos? Lo cual indica que no solamente veían la función de ellos en cuanto al desempeño de su trabajo, sino que los catalogaban como personas pecadores, como personas que no podían enredarse con ellos, que no podían tener una relación. Era una forma de rechazo. Así que esa pregunta refleja la manera déspota en la que eran tratados este tipo de personas, y al mismo tiempo deja ver el orgullo, el exclusivismo y la superioridad en la que muchos en el pueblo judío habían llegado a adoptar en su vida. Hermanos, la respuesta que da Jesús refleja una vez más quién es Él y refleja qué vino a ser como hijo de Dios. Deja ver que Él vino a llamar a aquellos que son y se perciben como pecadores y no como justos. Y note bien que se perciben y que son. No es solamente una cuestión de entendimiento, aunque lo involucra. Es una cuestión de realidad. Son pecadores. Pero como es claro, esto tiene que estar conectado con la realidad de percibirse como tal. Porque si tú no te percibes enfermo, tú no vas a querer que alguien venga a tratar tu enfermedad. Y eso era lo que estaba pasando con la respuesta de Jesús. Marco deja ver que hay un grupo que no se perciben como necesitados del reino, que no se perciben como gente que tienen necesidad de ser sanados. Ellos piensan que están bien. Ellos piensan que no necesitan nada. ¿Por qué Marcos cuenta este episodio de la vida de Cristo? ¿Por qué no cuenta otro? ¿Qué es lo que busca que su audiencia perciba, aprenda e incluso llegue a vivir? Bueno, yo creo que es aquí donde entramos en una cuestión que en mi experiencia es difícil de responder con toda seguridad.
Sin embargo, me parece que lo que busca es que se identifiquen con Jesús, le sigan como discípulos fieles, que deben entender y vivir al menos dos cosas. Si eres un seguidor de Jesús, fuiste un pecador que Él te amó. Él quiere que entiendan eso. Que su primera audiencia entienda, si estás hoy siguiendo a Jesús en medio de tantas circunstancias difíciles, en medio de persecuciones, en medio de conflictos, en medio de problemáticas, quiero que entienda que si Jesús te llamó es porque eres un pecador. Alguien que estaba sin Dios y sin esperanza en el mundo. Alguien que estaba enfermo y necesitaba ser sanado por el médico divino. Pero también puede que en este sentido, si eres un seguidor de Jesús, tu respuesta o actitud a la llegada de otros pecadores al reino de Dios debe ser de alegría, debe ser de gozo. La imagen de la comida de los pecadores y los recaudadores dispuestos a lo que Jesús, en la que Jesús está participando, es una imagen de alegría, de celebración. Y los judíos que están allí rechazando saben qué significa comer con otros. Significa pasarla bien. Significa abrazarse, hablar de temas, compartir la vida, en fin, gozo. El reino de Dios se recibe y vive con gozo con los que son parte de ese reino. A menos esas son las dos cosas que de alguna manera quizás Marcos está tratando de llevar a la audiencia a que ahora ya Jesús está ahí. Está comiendo. El reino ha llegado. Hay que disfrutarlo. Dios nos ha perdonado. Dios nos ha traído a su reino. Hay que disfrutarlo. ¿Saben? Muchas veces, estando ya y siendo parte del reino de Cristo, vemos a los demás como inferiores a nosotros. Incluso muchas veces despreciamos a los demás por muchas razones. Sin embargo, hermanos, Cristo, con su ejemplo, con su enseñanza, dejó en claro que hay una manera nueva de vivir, una que tiene que ver con aquellos que son llamados a participar en su reino. Espera a los demás y a uno mismo como necesitados de Cristo, como aquellos que no podemos vivir sin Él, como respiramos. No podemos caminar, ni vivir, ni dialogar sin el respirar. No podemos vivir, ni caminar, ni disfrutar sin tener esa necesidad imperiosa de Cristo. Pero automáticamente esa necesidad debe llevarte a un regocijo completo en tu vida, en mi vida. Y no me malentiendan, no estoy diciendo que no puedo estar triste. No significa que no puede estar triste el corazón que tiene a Cristo, como cantan por ahí. Pero sí significa que tenemos una suficiencia en Él. Significa que estamos completos en Él. Significa que ha llegado el reino, estamos en el reino, nos ha rescatado y hoy tenemos y debemos disfrutar con aquellos que también llegan a ese reino. Que no podamos empezar a tener una actitud diferente a la que se espera de los que Jesús llama a comer con Él. Recordemos que si Jesús nos llamó y ahora somos parte de su pueblo, de su reino, somos pecadores que fuimos llamados por Cristo. Él nos llama justos, sino pecadores. Así que tengamos cuidado de comportarnos orgullosos con los demás. Jesús no fue orgulloso con nosotros. Tengamos cuidado de despreciar a los demás. Tú no fuiste despreciado por Cristo. Agradece a Dios todos los días por haberte llamado como pecador y entre pecadores a formar parte de la familia de los santos. Hermanos, sigamos a Jesús con humildad. Una humildad que expresa la necesidad. Una humildad que dice, yo necesito al médico divino todos los días. ¿Saben? La comunidad que le escribe Marcos está reflexionando en eso y diciendo, tenemos a Jesús, lo cambia todo. Cambia la manera en la que vamos a estar ahora viviendo con los demás, la manera en la que lo puedo percibir, la manera, porque yo salí de ahí. Y eso debe caracterizar mi vida, una constante necesidad de Jesús.
de estar con Él, de vivir con Él, de expresarlo a otros, de recordar quién era, de dónde me sacó el Señor. Recordemos quiénes éramos. Estemos dispuestos a ser fieles a su llamado. Pasemos tiempo con Él todos los días para seguir aprendiendo de su palabra. Hermanos, vivamos vidas llenas de gozo con aquellos que Dios en su gracia llama de las tinieblas a su luz admirable. Dios te llamó de las tinieblas y hoy estás aquí por su gracia. Tú eras también un publicano en un sentido y pecador. Alégrate con aquellos que llegan nuevos, cuyas vidas no son bien vistas por otros todavía. Muestra compasión por los pecadores que están llegando al reino de Dios. Y ten presente, una vez más, que una vez tú estuviste allí. Que la gracia de Dios no te hace mejor que otros, sino humilde ante Dios para tratar a los demás. Estar en el reino de Dios y bajo la enseñanza novedosa de dicho reino cambia el juego de muchas formas. No basta con que nos empuje a cambiar la manera en la que nos relacionamos, sino también la manera en la que nos acercamos a su palabra santa. Y eso es lo segundo que yo creo que Jesús trae a la vida de su pueblo en términos de qué es lo que cambia con su presencia. Y es cambia la manera en la que entendemos y respondemos a las demandas de la Escritura. Cambia tu forma de entender, tu forma de responder. Los versos del 18 al 22 muestran esto. Hermanos, amigos que me escuchan, entender las Escrituras y responder a ellas son dos cosas que deben ir de la mano. Son almas gemelas, no pueden estar separadas. Pero puede que en un entendimiento equivocado, por supuesto, te lleve a un comportamiento y a una respuesta equivocada. Cuando llegamos a estos versículos, nos encontramos con el cuestionamiento a Jesús respecto al comportamiento de sus discípulos en relación con el ayuno. Note la pregunta, ¿por qué razón o por qué causa los discípulos de Juan y de los fariseos están ayunando, pero los tuyos no lo están haciendo? Miren, el ayuno era sumamente importante en la comunidad judía. Y específicamente se refería a humillar el alma o la vida en el día de la expiación según Levítico 16. Había que mudar el rostro, humillar el corazón, humillar el alma. ¿Y qué buscaba? Procuraba estar a merced de Dios por la condición espiritual en que se encontraba y por la cual estaba haciendo expiación el Señor por sus pecados. Venían a buscar al Señor. Ahora, en el Antiguo Testamento vamos a ver que hay muchísimas razones por las cuales las personas ayunaban. Habían motivos de una pérdida de un hijo, habían motivos en cuanto a que iban a la guerra y querían que Dios les diera la victoria, había motivo de que era un tiempo de comunión, hasta el punto incluso Moisés estuvo 40 días y 40 noches ayunando en la presencia de Dios. Pero todos tenían una cosa en común: la búsqueda de Dios, el enfocarse en Dios. Y algo muy interesante, los fariseos ayunaban jueves y viernes de nuestro calendario común hoy, esta semana. Lo hacían 2 veces a la semana. De manera que cuando estas personas vienen a preguntarle a Jesús, le están diciendo: ¿por qué todas las semanas tus discípulos no están ayunando todo el día, el jueves y el viernes? ¿Por qué no lo están practicando? La respuesta de Jesús ataca el sistema de creencias y de religiosidad de estos hombres e introduce una nueva forma de apreciar estas cosas en el reino que él instaura. La presencia de Jesús, su reino, lo cambia todo. Todo tiene que ver con el Mesías, con su reino, de manera que las prácticas, las creencias, las actitudes deben ser
contempladas y vividas a la luz de la persona de Él. Y me encanta cómo lo dice el erudito Silva, Moisés Silva, que por cierto es cubano, para si hay algo tú quieres tener una, como decir, bueno, tenemos a alguien que ha estudiado. Silva dice, la llegada del reino de Dios, la presencia del Mesías, las buenas nuevas de salvación, todas significan gozo en oposición a la aflicción del alma que caracteriza la descripción del ayuno del Antiguo Testamento. Hermanos, en otras palabras, Jesús estaba allí, el Hijo de Dios, el Mesías, en quien hay salvación, en quien hay perdón. ¿Cómo pueden estar tristes los que están con Él? Los fariseos seguían viendo las cosas como antes. Miraban la ceremonia, los ritos, las demandas del Antiguo Testamento con los lentes antiguos. Es como cuando a veces estamos teniendo problemas en la vista, vamos y nos cambiamos los espejuelos porque nos midieron bien la vista y sencillamente ya vemos mejor, con más claridad, pero decidimos tomar los antiguos espejuelos y ponernos. No vemos nada, lo vemos todo como antes. De alguna manera, esta gente están haciendo lo mismo. Todavía no tienen los lentes nuevos que el reino ha traído, que Jesús ha dado a sus discípulos, para poder percibir ahora. Y esos lentes, hermanos, tienen al Cristo resucitado. De manera que todo lo que miran y todo lo que leen y todo lo que perciben es a la luz de la persona del Mesías. Y con eso concuerdan todos los profetas. Con eso concuerda también Lucas en su capítulo 24. Es acerca de Jesús. No es acerca de religiosidad. No es acerca de mudar el rostro. No es acerca de hacer ayuno. Es acerca de Jesús. Qué tremendo. Jesús estaba allí y había venido a instalar su reino con novedades espirituales que debían provocar gozo, alegría en lugar de tristeza. El novio llegó, el novio está aquí. No es tiempo para entristecerse. Y esa es la forma en la que lo deja ver con esta imagen de una boda. Cuando uno va a una boda, no es para llorar, no es un funeral, es una boda. Lamentablemente hay algunos que van a la boda como si fuera un funeral y van al funeral como si fuera una boda. Porque no sé por qué, nosotros a veces somos así. Pero en este tiempo en la que estamos tratando Marco es para celebrar, para alegrarse. Y ¿saben por qué también es algo que se refuerza más en este evangelio? Es por la parábola que él hace, la pequeña parábola que hace a partir del siglo XXI. La pequeña parábola que Jesús menciona deja en claro que esta llegada de su persona, de su reino y por tanto de sus enseñanzas deben ser aceptadas con gozo, pero no deben ser sometidas a entendimiento y costumbres legalistas. En otras palabras, lo nuevo va con lo nuevo. Ahora surge una pregunta, entonces lo viejo no tiene valor, entonces tenemos que despreciar lo antiguo. No, sencillamente dice que ahora lo nuevo, lo viejo, disculpen, debe ser entendido a la luz de lo nuevo. Y en ese sentido es que se vuelve nuevo, porque viene a tomar la esencia que de alguna manera quizás se había perdido por tanta religiosidad, por tanto legalismo, por tanta forma de vivir rituales, olvidando la esencia de las cosas. ¿Se acuerdan del pasaje de Miqueas 6? El profeta llega a mostrar que lo que le preocupa a Dios no son los sacrificios necesariamente, no son las ceremonias necesariamente, es un corazón que se humilla, que ama, que busca su rostro. De alguna manera eso es lo que también, ese es el sentido que está trayendo aquí Jesús. Y en palabras de Marco ha llegado una dimensión nueva del reino, una dimensión que pone todo ahora desde otra perspectiva, o diríamos de la perspectiva correcta que se ha perdido. Hermanos, pero pausemos por un momento. El ayuno prescrito en las Escrituras en el Antiguo Testamento estaba dirigida en buscar a Dios afligiendo el alma. Y como les dije anteriormente, todo se trataba de buscarle a Él.
de buscar su rostro. Cuando Jesús está aquí, ¿para qué ayunar? ¿Para qué hacerlo? Si te acercas sin la realidad del reino presente con la persona de Jesús, las buenas nuevas, o sea, el evangelio, vas a responder con legalismo. En otras palabras, si te acercas a hacer cualquier cosa en tu vida, de cualquier disciplina espiritual sin Cristo, vas a convertirte en un legalista. Si te acercas con la realidad del reino presente, a la luz de la persona de Cristo, de las buenas nuevas, del evangelio, responderás con gozo, con alegría. En otras palabras, con Cristo podrás hacer cualquier disciplina espiritual y te deleitarás haciéndolo. Disfrutarás, porque es como contemplar el rostro de Cristo. Porque es disfrutar de Él. Y no viene a ser una carga, no viene a ser algo que restringe tu alma, sino que libera tu alma con la alegría que provoca haber sido salvado por Cristo. Y de nuevo, Silva, aquí es pertinente. Lo significativo del ministerio de Jesús no puede ser entendido a menos que uno aprecie completamente su novela. No puede. Tenemos que despojarnos de esos lentes, despojarnos de esos atuendos, como cuando te compras una ropa nueva y la reemplazas por la vieja. O como algunos de mi familia tienen la costumbre, incluso hay algunos por aquí, no voy a decir quién, que van a la tienda con los zapatos viejos y se ponen los nuevos y dejan los viejos. O sencillamente les regalan una prenda nueva y no esperan a llegar a su casa casi ahí mismo, porque quieren disfrutarlo de lo nuevo y que no lo disfrute a quien más, dicen también. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que tener en cuenta que la novedad del reino se disfruta en los términos de ella, en la novedad, con Cristo. Hermanos, esto debió caracterizar la vida de la comunidad a la que escribió Marcos. El Cristo resucitado es una realidad en sus vidas. Todo lo que leían en este evangelio lo hacían a la luz de la persona de Cristo, con alegría, con gozo, y bajo el hecho de que lo nuevo ha llegado. Quizás se están preguntando, sí, pastor, yo estoy leyendo muy bien y te estoy siguiendo, pero hay una cosa ahí que me está saltando en la cabeza. Y sé que muchos le están mirando la expresión, pero vendrán días cuando el novio les será arrebatado y entonces ayunarán en aquel día. ¿Saben? Aunque no tengo toda la respuesta para este versículo, tengo la idea de que este tiempo puede estar refiriéndose al momento cuando Jesús fue apresado. Ellos experimentaron un dolor y tenían que entonces ayunar, no tenían a Jesús con ellos. O incluso puede estar refiriéndose al tiempo de la ascensión de Jesús cuando es retirado de los discípulos y ellos están en un lapso de tiempo sin la venida del Espíritu Santo. Por lo cual también debían ayunar. Lo interesante es que en ninguna parte del Nuevo Testamento, ni por prescripción ni por ejemplo, se le manda a la iglesia a ayunar. Por lo que podemos concluir que nosotros no tenemos que hacerlo porque Jesús está con nosotros. Y déjeme decirle que lo podemos hacer porque la presencia de Dios es significativa. ¿Ustedes se acuerdan en Génesis cómo Adán y Eva disfrutaban de Dios? Y el pecado vino a romper de alguna forma esa comunión estrecha de disfrute. Y cuando seguimos leyendo el Antiguo Testamento, vemos que toda la ley está apuntando hacia que el pueblo pueda disfrutar de una comunión con Dios. Pero la ley lo que hacía y lo que hace es revelar cuál es tu condición de muchas maneras, por lo que no te lleva necesariamente a una comunión plena con Dios. Era necesario que alguien viniese. Cristo viene, muere en una cruz, resucita al tercer día y les dice a los discípulos que esperen antes de ser sus testigos. Y el Espíritu Santo viene a morar en la vida de la iglesia de todos aquellos que confiesan hasta que Él vuelva por su pueblo. De manera que no se hace necesario estar triste, que no se hace necesario mudar nuestro rostro, que no se hace necesario entristecer nuestra alma. Si ya tenemos a Jesús, el Cristo resucitado está con nosotros.
en la persona del Espíritu Santo. Mis hermanos, esto no significa que si usted está luchando en su conciencia y todavía no entiende mucho este asunto, que usted no pueda hacerlo. Pero déjeme corregirle un poco si todavía usted no ha llegado a este entendimiento. Hágalo pensando en Jesús, teniendo la mente en Él, mirando su sacrificio. Practica las disciplinas espirituales a la luz de la persona de Cristo. Y eso implica entender lo que hacemos no para ganarnos algo de Cristo, sino porque le tenemos completamente a Él. Eso implica vivir en la suficiencia y contentamiento del Evangelio. No es el Evangelio más el ayuno. No es el Evangelio más la lectura. No es el Evangelio más la oración. No es el Evangelio más la vigilia. No es el Evangelio más la vida contemplativa. Esas cosas se desprenden del Evangelio y se viven a la luz de este. Buscamos a Cristo en todo tiempo, en la oración, en la lectura, en la meditación, en la contemplación. Hermanos, leamos y meditemos en la palabra de Dios con el paradigma del Evangelio. Preguntémonos, al menos, estas cosas. ¿Cómo la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo cambia mi entendimiento de este pasaje? Cambia mi entendimiento de lo que estoy haciendo para Él. Cambia mi entendimiento de cómo le imploro a Él. Cambia mi entendimiento de cómo me congrego con los demás. Cambia mi entendimiento de contemplarle a Él. Pero otra pregunta también sería, ¿de qué manera me guía a responder este pasaje a la luz de la cruz? Hermanos, tengamos una actitud de gozo mientras disfrutamos de Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que yo anhelo, y también mientras lo hago, oro a Dios, oro a Cristo resucitado en la persona del Espíritu Santo que me ayude a tener una actitud de gozo. Y puede darse de esta manera en los grupos de comunidad, cuando estudiamos y oramos y enseñamos la palabra. En los servicios los domingos, cuando nos reunimos a adorar, a servir y ser edificados en la predicación de la Escritura. En la familia, en el trabajo, en las escuelas, en fin, en todo lugar que nos encontremos. Disfruta Jesús. Su presencia lo cambia todo. Permíteme concluir. Ser parte del reino de Cristo nos lleva a vivir bajo las enseñanzas de Jesús. Que Cristo viva en nosotros, con nosotros y por nosotros, cambia la realidad de las cosas. Hermanos, muchas veces el problema no radica en saber estas verdades. El problema muchas veces es que no vivimos siendo conscientes de ellas y al mismo tiempo regulados por ellas. Deja que la presencia de Cristo resucitado en tu vida dictamine tanto la manera en la que te relacionas con los demás, en la que te percibes a ti mismo, como la manera en la que respondes a la palabra de Dios. Que Cristo sea el todo en todo. Que Cristo sea tu mayor disfrute. Y recuerda siempre, recuerda que la presencia de Cristo con su pueblo lo cambia todo, porque con Jesús todo es diferente. Oremos. Señor, ayúdanos a ser conscientes de tu presencia en nuestras vidas todo el tiempo. Que la cruz regule nuestras vidas. Que tu evangelio sea la realidad a la cual nuestras almas se agarran, se aferran, y que de esa manera podamos entonces responder con alegría, con gozo, porque tú estás aquí. En Jesús. Amén.